O sea, de un sonido acústico lo estamos electrificando, o sea, estamos generando ¿cómo se dice? Es un magneto, ya es un magneto, ¿no? De X-Men. Pero bueno, o sea, esas pastillas son un tipo de recepción, como una especie de micrófono o algo magnetofónico que está agarrando esa vibración, la está transformando a otro tipo de material, o sea, un material electrónico, está pasando por el coso, por el cablecito, al amplificador, y el amplificador se encarga de traducir esa electricidad otra vez en un sonido real. Esa es una transformada de Fourier. ¿Ya? A eso nos referimos. Y bueno, hay una fórmula bastante, bueno, no, hay varias fórmulas que nos sirven para eso. A ver, eso es una transformada de Fourier electrónica. ¿Ya? Lo que pasa, por ejemplo, en la electricidad, etcétera, para que traiga ese aparato, igual es otro tipo de transformada de Fourier, se puede aplicar a cualquiera. Pero ¿de dónde y por qué viene este tipo de concepto dentro del timbre? Si se han dado cuenta, todo el tiempo nosotros estamos operando de esa manera, con esto de la transformada de Fourier. Obviamente no estamos operando de forma electrónica, ¿no? Pero sí sobre impulsos eléctricos. ¿Cuál es nuestra transformada de Fourier tradicional para nosotros? Puede ser la célula, ¿no? Mucho más grande. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué es lo que pasa acá? Es el proceso, por ejemplo, de aprendizaje. Exacto, ¿no? El proceso de aprendizaje se puede aplicar a todo. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, para la escucha? Si se dan cuenta, básicamente aquí tenemos una membranita, una membrana con unos huesitos que se encargan de transformar las vibraciones, ¿no? No es que sea algo concreto el sonido para nosotros, sino es una especie de síntesis sonora la que está pasando acá, ¿no? Estamos recepcionando mediante pulsos, mediante vibraciones. Esas vibraciones se están convirtiendo en impulsos nerviosos, impulsos electrónicos, bueno, no como la electricidad, eléctricos, que está yendo hacia nuestra cabeza, ¿no? Hacia nuestro cerebro, y nuestro cerebro lo está decodificando. A eso le llamamos también transformador de Fourier. Pero obviamente para nosotros es sumamente natural, ¿no? Es igual eléctricos, ¿no? Como una corriente, pero es igual electrónico. A eso nos referimos con la transformación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Síntesis. Eso es muy importante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos ayuda esto a poder analizar una obra, no sé, popular, por si mencionaba? Para la transformada de Fourier, esto es importante. Bueno, todo el proceso, ¿no? Pero lo más importante es quién transmite. Porque esto se va a convertir en algo, ¿no? Puede ser una vibración, pulso eléctrico, etcétera, 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 ¿no? En realidad, para la transformada de Fourier, los moduladores van a formar parte de cómo y por qué se transmite toda esa sonoridad. Entonces, a nosotros nos va a ayudar a poder identificar en distintos niveles, ¿no?, cómo está siendo manipulada, cómo está siendo desvirtuada, por así llamarlo, ¿no?, o sintetizada, ¿no?, esa sonoridad para llegar a un tipo de resultado. Si se han dado cuenta, en la mayor parte de los casos, cuando hacen música electrónica, hacen otro tipo de música que tenga que ver con aparatos electrónicos, es bien complejo que nosotros, o sea, los buenos compositores de música electrónica crean sus sonidos, ¿no?, mediante síntesis, una computadora, etc. Y para nosotros es bien complicado llegar a esa sonoridad, o sea, especificar, a menos que el compositor nos diga cómo lo ha hecho, no vamos a poder llegar a esa sonoridad, porque la síntesis es tan compleja, ¿no? Este transmisor es un nivel de complejidad bastante grande, que es identificar cada uno de esos moduladores y procesos intermedios es bastante complejo, ¿no? Por eso que existen ahora pues los tecladitos y cada vez están más, no sé, por ejemplo, no sé, en el Roland, por ejemplo, ya tiene sus síntesis bien determinadas, sus sonoridades, no simplemente son sonidos que se aquí dice, por ejemplo, balada, Latin, ¿no?, piano ensamble, no solamente son esas cositas, ¿no?, sino
unos ya tienen como que predeterminados, ¿no? Electrónico tap, soul, etcétera, ¿no? Otro tipo de sonoridades. Bueno, al final es bien complejo llegar a ese tipo de resultados. Y en muchos de los casos, ustedes cuando han analizado o cuando haya hecho alguna obra o han transcrito, etcétera, simplemente le han puesto LED, ¿no? Lead, piano o, no sé, sintetizador, etcétera, ¿no? Ahora, ¿hay maneras de poder identificar eso? Sí, pero no vamos a alcanzar a abarcar todo eso. Entonces es un poquito complejo. ¿Ya? Bien, chicos, ¿dudas? Bueno, que nuestra transformada de Fourier y la síntesis están muy relacionadas, ¿no? Siempre. La síntesis sonora básicamente es una transformada. Es un tipo de transformación. Un tipo de generar llegar a un nivel concreto de conocimiento. ¿Qué otras dudas, chicos? Ay, no vamos a cargar. Vamos a nuestra última clase. Lunes, martes. Martes. Ya. Y tal vez alcancemos, es que no estamos bien. Nos falta, ¿no? Articulaciones, 4 minutos con esto, ¿no? Dinámica, intensidad y articulación nos falta. Hablemos de un análisis. Primero identificamos estos términos. ¿Qué está generando estabilidad? Para nosotros, lo que va a generar estabilidad, básicamente, dentro de la música popular, va a ser quienes están conduciendo el tipo de armonía, el tipo de melodía, el material instrumental predeterminados. ¿Ya? Lo clasificamos. Una vez clasificado eso, ese material, vamos a ver cómo están operando típicamente. O sea, que jerárquicamente entre esos niveles es primordial, ¿no? Y segundo, si el sonido es estable y es primordial jerárquicamente, entonces si no lo es y más bien es inestable y esa sonoridad más bien está contribuyendo al desarrollo típico de la obra, entonces es inestable, ¿no? Ahora, obviamente hay otro tipo de puntos acá. El hecho de que un sonido sea inestable y pueda ser el conductor dentro de una pieza musical es también pues válido. Si se han dado cuenta, hay mucha puerta de ruido inestable abierta dentro de la música popular, ¿no? Las matracas, etcétera, la calle, no sé. Por ejemplo, sería bien chistoso escuchar una morenada en una sala de conciertos, ahí cerrado o aquí, digamos, ¿no? Tocando, como que le falta algo, ¿no? Es mejor escucharla afuera, en fiesta, con gente, inclusive charlando y metiendo bulla. Hasta su borrachito ahí al medio es como que está dentro del contexto. ¿Entienden? O sea, ¿cómo nosotros nos metemos en una sonoridad inestable y ¿cómo se dice? Nos profundizamos tanto con esa sonoridad inestable, que básicamente es la bulla que está alrededor, que va a formar parte del discurso musical. Entonces, eso nos ayuda un poquito, ¿no? Ahora, ¿cómo está organizado ese sonido inestable? Obviamente hay que clasificar, qué sé yo, gente, chiquito, riendo, llorando, etc. ¿no? O sea, y ahí, si se han dado cuenta en la música contemporánea, hasta ahí ese tipo de hoja de instrucciones, ¿no? La señora de la tercera fila, tal número de asiento, tiene que gritar, ¿no? A ese tipo de cosas en la música contemporánea. Entonces, más o menos por ahí va. ¿Ya? Ahora, lo interesante es esto, ¿no? Una vez clasificados todos estos territorios, lo heterogéneo es muy complejo de poder ser clasificado, ¿no? Es como tratar de encontrar, pero es lo más interesante, es como tratar de encontrar la sonoridad de dónde y cómo se está creando mediante el proceso de síntesis sonora. O sea, aquí. Ahora sí. Pero ahora lo interesante es que vamos a llegar a esto, a clasificar qué tipo de onda, o bien de sierra, o bien cuadrada, etc. Vamos a empezar a clasificar. Y esto nos va a ayudar, obviamente, a nosotros a poder reproducir en otro tipo de ondas, poder identificar. Y es más, para los que utilizan alta síntesis, es como los oídos absolutos, ¿no? Reconocen los acordes, todo eso, las notas. Pero hay oídos que tienen muy desarrollado este parámetro, ¿no?
pueden identificar, hay personas, yo tenía unos amigos que te decían qué, cómo, en qué lugar y cómo ha sido modificado la sonoridad de un controlador, de un MIDI, etc. ¿no? Te decían a detalle, es esta onda de tal subsierra o que sé yo, es cuadrada, ha sido modificado con este modulador, o sea, hay ese tipo de oídos. No sé, no hay una clasificación para eso, no veríamos oído tímbrico perfecto, digo, ¿no? Oído o absoluto tímbrico, ¿no? Sí. Pero hay gente que se dedica a eso. Más bien es como experiencia, ¿no? Experiencia. Costumbre, es lo mismo que uno aprende a tener un oído bueno y tiempo, constancia, ¿no? Sí, y si se han dado cuenta, no sé, alguna vez cuando han ido a tocar, por ejemplo, el sonidista, bueno, el capo, digo, ¿no? El sonidista capo. Hay una copia. Bajar y dice, ¿no? Se va al gráfico, al ecualizador gráfico, bajar los 324 Hz. Lo baja y listo, solucionada. ¿No? Hay gente que tiene ese nivel. Pero no es costumbre. Sí, se puede lograr, ¿no? Ya está Más visual, porque uno modula su instrumento viendo los parámetros. No, y además ya conoces tu equipo, conoces tu, ¿no? Si tú eres sonidista, ya conoces tu equipo, ya sabes en qué lugarcitos tiene ese tipo de falencias, por qué, los micrófonos, etc. ¿no? Pero imagínense ahí La práctica. en otros niveles, ¿no? Entonces, la sonoridad heterogénea sería la mezcla de homogéneo Sí. Y heterogéneo. con la puerta de Claro, las puertas de ruido o los moduladores van a ser quienes van a crear esta heterogeneidad, básicamente. Van a abrir mucho más la onda, van a disparar otro tipo de armónicos, van a modular, van a editar esto. ¿Qué instrumento de la orquesta sinfónica tiene este tipo de onda? clarinete. Clarinete. ¿Y esta? Tal vez las plantillas. Podría ser. Sí, no mucho los parches, ¿no? Más que todos los platillos, las placas. Bueno, lo normal es que tenga esto, siempre, cualquier material instrumental. Más bien, los que tienen dentro de la orquesta sinfónica, ¿cuál es el material instrumental que tiene una sonoridad, como nosotros la llamamos, más redonda? Y aquí viene ese concepto. ¿Cuál es el material instrumental que es más redondo, por decirlo mal, dentro de la orquesta sinfónica? Una flauta. No, tampoco. Viola. No, perdón. Viola. Tampoco es la viola. La viola se acerca un poquito, pero tampoco. ¿Por qué se acerca la viola? Porque si se han dado cuenta, cuando escuchan violines, violonchelo y contrabajo tocar, y no hay una viola ahí, suena bien disuelto. El grupos. ¿El corno? Corno francés. El corno francés. ¿Por qué creen que ese sonido redondo es necesario para unir familias? Por eso. Corno. Su puerta de ruido es bien abierta, es bien circular su onda, el corno. Es por eso que como tiene sobresalen muchos armónicos, nos ayuda a poder impactar con una familia y con la otra. Mientras que las cuerdas no son tan abiertas, sí es una familia homogénea, las cuerdas de ello, pero siempre hay altibajos en su onda. Mientras los cornos, los brases en general tienen este tipo de capacidad. No todos, obviamente, ¿no? Sobre todo el corno francés es quien más tiene esto, ¿no? Los Flugelhorns también son otros materiales. La trompeta no, porque obviamente aquí se va a disparar mucho más usado. Pero la puerta de ruido para la trompeta va a estar más abierta acá, ¿no? Más brillante, ¿no? Más incisiva. La flauta tiene pastosidad, por entonces su resonador está por acá. Pastosidad. Es por eso que no se han debido ver en el internet. Ecualiza tus voces en 5 minutos, ¿no? ¿Por qué? Les está enseñando dónde abrir la puerta del ruido o dónde generar mayor presencia dentro de sus voces.
¿Qué tal si es una voz con un micrófono trucho, ¿no? Y de pronto no hay esa, ¿cómo se dice? No capta mucho ese brillo de la voz y tampoco hay presencia. Entonces les dice, tienes que subir sobre los 3000, por ejemplo, tienes que subir un poquito en el ecualizador para que haya mayor presencia. Porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con nasal. Sobre 3000, 5000 estamos trabajando con nasal. Mientras que quiero que sea más potente, más fuerza, más gruesa esa voz, entre los graves, tampoco son los graves acá, tiene que ser intermedio entre unos 500 hacia 800, hacia 2000, para que tenga ese cuerpo, por ejemplo, ¿no? Una voz femenina más bonita. Si se han dado cuenta, todos los materiales instrumentales, ya que tienen armónicos y subarmónicos, todos por combinación, todos pueden lograr capturar, o todos pueden lograr hacer una sonoridad redonda. Y eso es lo que se busca mucho en los sonidistas. Por eso dicen, ¿no?, que los micrófonos más caros son quienes recepcionan todo este espectro sonoro en un solo material instrumental. ¿No? Los micrófonos carísimos hacen eso, recepcionan todos los armónicos y subarmónicos. Todo hay, no hay altibajos. ¿No? Entonces, no sé, cuando alguna vez han hecho alguna grabación, hay picos, ¿verdad?, que se muestran mucho más altos. Los micrófonos profesionales, los carísimos, hacen que esos picos no sean así sueltos, sino es una especie de mancha bien homogénea, bien estable. ¿Y qué es lo que permite eso? Poder editar como nosotros quisiéramos dentro de la mezcla. Tenemos todo concatenado, todo compaginado. Ahora lo único es simplemente, por ejemplo, en una voz no me sirve otra vez, los acordes, ¿no? Los sobreagudos tampoco los puedes sonar. En un bajo no me van a servir mucho los agudos, pero los cortes de agudos, etc., ¿no? Y ahí vamos a lograr pues, una mezcla profesional, ¿no? Eso es más. Eso, chicos, ¿qué dudas? Vámonos.